Buen día, nosotros somos estudiantes de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Somos el grupo número 2 de prácticas iniciales. Nuestro grupo está conformado por Eric Navarro, Andrea Bravo, Rainer Navarro y Rita Guarán. Vamos a comenzar definiendo qué es una computadora. Una computadora es una máquina electrónica que es usada para procesar todo tipo de información. Está conformada por lo que es hardware y software. El software es la parte lógica de la computadora y el hardware es la parte física. En esta ocasión nos concentraremos en lo que es el hardware. El hardware está conformado por lo que son dispositivos de entrada y de salida. Los dispositivos de entrada son aquellos por los cuales el usuario comunica a la computadora lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Entre estos se encuentra el teclado y el mouse. Los dispositivos de salida son aquellos en los que la computadora le da una respuesta al usuario, como lo son las bocinas y el monitor, y muchas veces también la impresora. En conclusión, los dispositivos de entrada y salida son aquellos por los cuales el usuario interactúa con la computadora, y a continuación les hablaremos más detalladamente sobre lo que compone el CPU. Ahora vamos a analizar más detenidamente los componentes internos del CPU. Primeramente tenemos que verificar que en el CD-ROM no hayan discos. Además tenemos que ver que el cable de poder esté desconectado. En la parte posterior podemos ubicar el ventilador de la fuente de poder y el botón de la fuente de poder. En la parte de abajo la entrada del cable de poder y abajo un grupo de puertos. Hasta arriba tenemos el puerto, en este caso del mouse, y abajo el morado, que es el del teclado. Estos son del tipo PS2, en este caso el teclado está conectado por medio de un puerto USB. Más abajo tenemos el puerto VGA, que es el que conecta el CPU con el monitor. A un costado del VGA tenemos el puerto paralelo, que era en el que antiguamente se conectaban las impresoras matriciales. Acá tenemos conectado las bocinas, también un puerto USB. Esta tiene 6 puertos USB y a un costado de los puertos USB el de cable de red. En la parte de abajo tenemos los puertos de audio. El rosado para la entrada de micrófono, el verde para la salida de audio y el azul para la entrada de audio. A continuación vamos a pasar a analizar más detenidamente los componentes internos. Primero tenemos que destapar el case. Lo primero que tenemos que ver para destapar el case es de qué lado están ubicados los puertos. Como podemos ver, están ubicados de este lado. Eso quiere decir que de este lado está la motherboard. Por lo tanto tenemos que retirar la tapa contraria. Retiramos la tapa y destapamos el case. En la parte interna podemos ver la fuente de poder, que es la que distribuye energía a todos los componentes del CPU. Hay dos tipos de fuentes de poder, la AT y la ATX. En este caso tenemos una ATX. Desconectamos la parte que conecta la fuente de poder con la motherboard. Lo hacemos despacio. Desconectamos todos los componentes que están conectados a la fuente de poder. Existen distintos tipos de conexión y transferencia de datos entre la motherboard y algunos componentes de almacenamiento, como pueden ser el disco duro, el CD o DVD y el floppy, aunque el floppy actualmente ya no es muy usado. Existen los IDE y los SATA. Los SATA son los más novedosos y son físicamente más pequeños y cómodos que los IDE. En este caso tenemos los IDE, y estos cinchos son conocidos como PATA. Son
como podemos ver, planos y alargados. Debemos de desconectarlos con mucho cuidado. En este slot podemos encontrar lo que es la memoria principal o RAM. Para zafarla podemos zafar estas ganchitas y ya la podemos sacar. La memoria RAM es el dispositivo donde se almacenan temporalmente todos los datos como los programas que el CPU va a procesar o está procesando. Hay dos tipos de memoria RAM que tenemos aquí. Esta es la R3 y esta es la R2. Las diferencias entre estas son las ranuras y la velocidad del procesamiento de los datos. El disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. El disco duro es la parte del ordenador que contiene la información electrónica y es la más importante del hardware. Su capacidad se mide en gigabytes. Como podemos ver, este tiene una capacidad de 82.3 gigabytes. En la parte posterior del disco duro podemos encontrar donde se conecta el cable para el poder, y de este lado se puede encontrar el IDE o a veces SATA. Estos pequeños dispositivos se llaman jumper, que nos indica cuál es maestro y cuál es esclavo. El maestro es el primero en arrancar y el esclavo le sigue cuando una computadora inicia. En esta parte de aquí encontramos lo que es la unidad del CD-ROM, que sirve para leer los discos compactos en la que vienen la mayoría de los programas y para escuchar los CDs de música. En este caso tenemos lo que es el DVD-ROM, que es un periférico opcional que permite leer discos DVD-ROM, además del CD-ROM y los CDs de música. La diferencia del DVD con el CD es que el DVD, tiene una capacidad de almacenamiento mucho más alta que un CD-ROM. En la parte posterior encontramos lo que es la conexión hacia el cable, del cable de poder. En esta la conexión del cable IDE, en otras ocasiones es el SATA. En esta parte lo que son los jumpers, que habíamos hablado de ellos antes, y aquí encontramos las entradas para conectar hacia la tarjeta de audio. Entre el disco duro y la unidad de CD-ROM encontramos lo que es el floppy. Podemos notar que el floppy es un dispositivo que se usaba anteriormente para guardar datos. El problema que se tuvo con él fue de que este dispositivo tenía muy poca memoria. En la parte de atrás podemos encontrar la conexión para el cable IDE. Si notamos, esta es más pequeña que la de un disco duro o una unidad de CD-ROM. En la parte de arriba podemos encontrar también la conexión para el cable del poder, que también es de una distinta forma a los que habíamos visto anteriormente. Aquí podemos encontrar la tarjeta de red, que es la que permite la comunicación entre varias computadoras y también compartir sus recursos, y en la parte de aquí podemos encontrar lo que es su entrada. En esta parte encontramos la tarjeta de video, que es la encargada de procesar los datos provenientes del CPU y transformarlos en información comprensible y representable en un dispositivo de salida como un monitor o televisor. Acá podemos ver el puerto VGA de la tarjeta de video, en este caso es integrada, también puede ser adaptada. Le podemos adaptar una tarjeta como esta, que varía en la entrada, puede ser PCI, VGA o PCI Express dependiendo del modelo de la computadora y de la capacidad de la misma. En caso de que sea adaptada, el monitor deberá ser conectado acá y no al que inicialmente